Si estuviéramos en el tablero del juego de la OCA, podríamos decir que hemos vuelto a la casilla de inicio. Así estamos, en el mismo momento que al comenzar. Pero esta histórica falta de acuerdo político, esta breve legislatura sin antecedentes, no es precisamente un juego de mesa. Lo que está en cuestión es el futuro del país. Los bloqueos de unas siglas hacia otras, el rocambolesco empeño de algunos en intentar lo que otros ya habían advertido imposible, han hecho inevitables unas nuevas elecciones. Los líderes políticos se lanzan culpas para situar al otro en la diana de la responsabilidad y evitar el coste electoral de este fracaso. Pero aquí lo importante no es cómo van a volver a repartirse los escaños, quién resulta ganador o perdedor de esta situación, que también. La incógnita más importante está en calcular las consecuencias que esta falta de acuerdo va a tener en la desafección política de un país que ya se había mostrado más que hastiado con sus dirigentes. Hoy vamos a analizar los movimientos también de los partidos navarros ante la cita electoral y hablaremos además de si es momento de pagar la extra a los funcionarios navarros tras contar el gobierno con 75 millones, podríamos decir, inesperados. Les invitamos a que se queden aquí en Navarra en Abierto. A la espera de que el día 2 elaboremos el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones. No hemos sido capaces de gestionar el resultado de las urnas. Hay quien ha intentado acuerdos, otros no lo han intentado, otros han puesto más trabas y no ha sido posible. ¿Esto que genera en la ciudadanía? Seguramente frustración y cabreo. Pues no sabemos si esa frustración y ese cabreo es más patente que antes de la anterior cita electoral en la que los ánimos estaban ya bastante caldeados y la desafección era más que evidente. Vamos a intentar analizar si esa consecuencia de la falta de acuerdo se va a concretar en un desapego mayor de la ciudadanía hacia la clase política y vamos a hacerlo con las personas que nos acompañan en esta mesa. Jorge Aguirre, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a Chencho Jiménez. Gabón, Chencho, buenas noches. Gabón, buenas noches. Nos acompaña también Jorge Esparza. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Y cierra la mesa de debate Jesús Barcos. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, la primera pregunta es importante, ¿no? ¿Esto qué va a suponer para una ciudadanía ya cansada, ya hastiada, que había mostrado una distancia grande con la esfera pública y que ahora tiene que digerir, quería decir, no me salía la palabra, un fracaso de una clase política en la que ya no confiaba mucho? Jorge. Bueno, en primer lugar, yo no sé si hablar de fracaso de la política o fracaso de los políticos. Lo que sí que tengo claro es que la situación en la que nos encontramos ahora, que es algo novedoso para este país, es fruto de la irresponsabilidad de Podemos y de Pablo Iglesias, ¿no? Lo digo así de claro porque en este tiempo, pues como nos tiene acostumbrados Podemos, han antepuesto los sillones a los problemas de la ciudadanía y ante los posibles pactos que se han intentado conformar, pues ellos siempre han ido poniendo pegas. A partir de ahí, el mensaje que le mandamos a la ciudadanía es, pues entiendo que para ellos es decir, oye, yo voté el 20 de diciembre, el resultado que salió es un resultado en el que os pedíamos que os pusierais de acuerdo, no lo habéis hecho y ahora nos volvéis a pedir que votemos, ¿no? Yo creo que esta situación, decía antes también que es fruto de Podemos y aquí ha habido un doble bloqueo, ha habido un bloqueo del Partido Popular, que es lógico ante la situación que veían ellos de que se pudiese cambiar sus políticas y su gobierno, y uno que es más ilógico y más irresponsable, que es el que ha hecho, como decía antes, Pablo Iglesias y Podemos, con me siento, me levanto, soy el último en sentarme, el primero en levantarme, o no siquiera esperar a que valores sus propuestas, ¿no? Jorge busca responsables. Chencho, hay que buscar a un culpable de todo esto. La culpa está en la falta de experiencia en el pacto en este país, porque en Europa se ha visto esto muchas veces, pero aquí esta experiencia es nueva y desde luego no ha funcionado. Bueno, yo creo que la repetición de las elecciones, si cuando se dieron las elecciones en noviembre el Estado estaba en una situación bastante delicada, tenía unos cuantos problemas muy de fondo y se planteaba precisamente que a raíz de la convocatoria electoral de noviembre se deberían de abordar como prioritarios pues el tema Cataluña, el tema de la corrupción, el tema de la crisis, la situación social. El que haya ocurrido todo esto y se tenga que volver a repetir las elecciones y casi
por negarse a afrontar esos problemas, yo creo que coloca al Estado en una situación, al Estado español, bastante difícil de cara a futuro, ¿no? Y a partir de ahí una reflexión sobre qué ha pasado. Bueno, pues cada gente tendrá sus propias valoraciones. Mi visión es que el Partido Socialista, o sobre todo Pedro Sánchez, ha pretendido vender algo que no podía vender, es decir, algo que no tenía. Es decir, había una posibilidad real de intentar, bueno, había dos opciones de gobierno: gobernaba el PP con los apoyos que fuese, o gobernaba un grupo, una coalición de partidos donde tenía que estar obligatoriamente el PSOE, Podemos, y esos apoyos. A mí me llama mucho la atención que precisamente cuando acabó la legislatura diciendo hay que abordar el diálogo con Cataluña, pero a la vez también con Euskadi, con Galicia, con el País Valenciano, etcétera, es decir, todos esos problemas hay que abordarlos, cuando había opción de constituir un gobierno que incluyese, que incorporase por lo menos el compromiso mediante la abstención, me da igual, de PNV, de los catalanes, estaban metidos los valencianos a través de Compromís, Marea en Galicia, pues cuando había posibilidades de que un gobierno de ese tipo abordase algunos de esos problemas urgentes que tiene el Estado por resolver, resulta que el primer comité federal del Partido Socialista dijo a Sánchez: de aquí no pasas. Y el no pasas es no a Podemos, no a los nacionalistas, no a una solución de ese gobierno que habría sido y daba las mayorías. Y entonces Sánchez lo que hizo fue entrar en una vía muerta, que era la vía muerta de Ciudadanos, y por desgracia se han perdido el tiempo que se ha perdido para acabar en nada. Esa es la realidad. Jorge apuntaba a Pablo Iglesias, Chencho Jiménez señala de alguna manera a Pedro Sánchez, y se ha hablado de una cuestión: las líneas rojas. Hay que intentar dejar esas líneas rojas tan marcadas, esas posturas tan marcadas, para intentar llegar a un acuerdo que se prevé necesario de nuevo tras las nuevas elecciones, Jorge. Sí, obviamente alguien tendrá que mover ficha respecto a las líneas rojas que ha pretendido marcar durante todo este tiempo. Obviamente el resultado que arrojen las urnas a partir del 26 de junio no variará sustancialmente, es decir, ningún partido va a tener posibilidad de conformar un gobierno en solitario, y los datos apuntan, los sondeos apuntan a que puede haber leves movimientos entre unas fuerzas y otras. Lo que está claro es que alguien va a estar peor de lo que está hoy el 26 de junio. Yo creo que en ese sentido habrá quien tendrá que modular su discurso y quien tendrá que ver si una línea roja que hasta ahora la había trazado lo sigue siendo o no lo sigue siendo. Yo, sin que sirva mucho de precedente, sí que estoy de acuerdo con Chencho en cuanto que yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha vendido la piel de los antes de cazarla. Es decir, él mismo se encargó de poner una serie de líneas rojas que todo el mundo éramos conscientes de que no daba para la investidura. Es decir, él no podía pretender no contar con los votos de los nacionalistas, ni siquiera con las abstenciones, llego a decir, no contar con el Partido Popular y pretender sumar en un gobierno a Ciudadanos y a Podemos, cuando estas mismas formaciones ya habían dicho que ellas nunca iban a estar juntas en el mismo gobierno. Entonces, yo creo que ha sido una huida hacia adelante de Pedro Sánchez, tratando de salvar su pellejo dentro del propio partido, con la esperanza de que los nuevos comicios le sean favorables, cosa que yo dudo que vaya a ser así. Volviendo a la pregunta de inicio, Jesús, y teniendo ya en cuenta los matices que se han ido acoplando al análisis, ¿cómo va a digerir la ciudadanía esta nueva situación y esa situación previa de la que partíamos, de la gran desafección, de la desconfianza, del enfado social con la política? Pues es una cuestión muy interesante porque efectivamente estamos en un escenario inédito. Y inédito porque se trata, me imagino ahora, para asesores y consultores de comunicación, cómo plantear una campaña electoral después de 4 meses de campaña electoral. Y eso en sí mismo, con el hartazgo que ya habéis comentado, con las prisas, con el trabajo que hay que hacer ahora a contrarreloj, y bueno, pues con una dinámica en la agenda que ha cambiado, como comentaba Chencho. Y no sé si se va a hablar tanto de lo que ocurrió los últimos 4 años y de los problemas acuciantes, económicos, políticos, etcétera, que han existido, o todo va a girar otra vez de forma redundante sobre los 4 meses y la falta, las líneas rojas y la falta de cintura de los candidatos. Entonces, por lo tanto, bueno, pues es un planteamiento que no tenemos precedentes para abordarlo con una cierta comparativa. Esta escasa legislatura, no enseguida, Jorge, reparto turnos, es la más corta de la historia de España.
con una brevedad que algunos presagiaban desde el principio, que otros confiaban en poder terminar, pero con unos diputados que acaban de estrenar su escaño y que saben que van a tener que despedir enseguida. Hoy hemos acudido a las Cortes y hemos buscado la opinión de los diputados navarros, de los 5 diputados navarros que representan a nuestra comunidad, y esta es la visión que ellos ofrecían de la situación que se abre y de la que hemos cerrado. ¿Considera que la repetición de elecciones supone un fracaso de las distintas fuerzas políticas? Es un fracaso de todos los que estamos aquí, de los 650 diputados, pero los grandes líderes de las fuerzas políticas que podrían haber confluido hacia una gobernabilidad estable para España, claramente es un fracaso. A pesar de que es una legislatura muy corta, sí que creo que ha sentado las bases de una nueva forma de hacer trabajo parlamentario y de que realmente gente que se parece más a la gente de la calle haya entrado aquí. Sí, pues es evidente que es un fracaso. Es verdad que era un parlamento diferente, nuevo, primero con una conformación de más fuerzas políticas, también con fuerzas políticas diferentes. ¿Quién cree que tiene mayor responsabilidad en la situación que se ha creado? Lo que ha pasado es que, en primer lugar, el Partido Socialista ha estado en el centro de las soluciones desde el primer día. Es el único partido que ha sido capaz de conformar un acuerdo con otra fuerza política más. Yo les pediría que miren simplemente quién ha defendido las mismas políticas que estábamos defendiendo en el programa electoral y quién al final ha claudicado a las políticas austericidas que nos han traído al desastre y que con ese acuerdo con Ciudadanos. Es que ha habido una cerrazón con el no es no y que parte del no entienden desde el día 21 de diciembre hasta hoy mismo, y eso provoca ese fracaso. ¿Teme que pueda volver a producirse la misma situación de bloqueo tras las elecciones del 26 de junio? Yo pienso que no hay precedentes en la historia contemporánea y en la historia de la Unión Europea de una situación similar. En ese sentido creo que estamos abriendo brecha. Creo que no habrá grandes cambios de intención de voto. Lo que puede haber efectivamente es mayor abstención y no sabemos a quién perjudicará, o a la izquierda o al centro derecha, ¿no? Esto es una pregunta para hacérsela a los electores, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ahora tienen la oportunidad, seguramente no es la mejor, pero es la que existe, de responder ante lo que han visto en sus pantallas de televisión, en los periódicos, en las radios. Opinión de nuestros diputados. Enseguida vamos a abrir el debate sobre si repetirán, si serán los mismos, si se repartirán los escaños de la misma manera que lo anterior y los movimientos de los partidos navarros. Pero antes de todo esto está visto, Jorge, que cada uno aquí arrima el ascua a su sardina, porque echarle la culpa al otro parece ser que va a ser el lema buscado en la campaña, ¿no? para buscar votos en el caladero de los que puedan cambiar de siglas. Bueno, yo creo que ahora hay que hacer análisis de lo que ha ocurrido, llegará la campaña y tendremos que hablar de propuestas, y allí el Partido Socialista pues, presentó un programa ambicioso y el acuerdo con Ciudadanos así lo refleja también en su mayoría, que son propuestas para un gobierno progresista y reformista, y a partir de ahí pues, decirle a la diputada de Podemos, a Ione, que no es la primera vez que ocurre en Europa, que Bélgica estuvo 500 días para encontrar un gobierno, o sea que no es algo que nos hayamos inventado en España. Y luego decir también a Chencho y a Jorge, que estaban diciendo que el Partido Socialista en el Comité Federal puso líneas rojas, que hemos vendido la piel del oso antes de cazarla. Yo creo que el Comité Federal fue claro, no al PP ni a Mariano Rajoy, por si tenía la tentación de cambiar de candidato, y no dijo que no a Podemos, dijo que no, como en otras ocasiones, como ya veníamos también de elecciones anteriores, no a los nacionalistas que tienen como objetivo romper España. Y entre ellos está Bildu, entre ellos está Esquerra Republicana, que han dicho claramente que su objetivo es romper el modelo de país. Entonces, nosotros decimos que no. La abstención, hombre, nosotros no podemos prohibir o obligar a alguien a que vote. No vamos a buscar esa abstención. Y a partir de ahí hemos buscado la vía más factible, que es la suma de Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Mira, yo, de las sesiones de investidura, la única cosa con la que estoy de acuerdo con Rajoy, de las que se dijeron allí, es una que dijo que tenía mucho sentido común. Dice, ustedes nos traen aquí un pacto, PSOE Ciudadanos, donde Ciudadanos nos pide que votemos nosotros, que el PP se sume, y el PSOE le pide a Podemos que se sume. Si hacemos un pacto a 4, esto parece una pachanga. Esa es la propuesta del Partido Socialista, y se ha visto hasta el final que las consecuencias últimas de un guión que no se sostenía era un error, porque podemos estar en contra de muchas cosas de Podemos o en contra de Ciudadanos,
pero creo que Podemos y Ciudadanos sí han sido consecuentes en cuanto que entre ellos, desde el principio, determinaban que había unas incompatibilidades que ni a uno ni a otro le iban a llevar a compartir un gobierno. El Partido Socialista se ha empeñado en juntarlos, ¿pero para qué? Para que Sánchez fuese presidente. El único objetivo es que Sánchez y el Partido Socialista tuviesen la presidencia. Hombre, yo también quería un cambio. Y también, pero claro, mi cambio era en el sentido que he dicho. Y sobre los nacionalistas es, cuando acaba la legislatura y todo el mundo admite que incluso hay que reformar urgentemente la Constitución, que es insostenible la situación del Estado, que hay que reformular la conformación del Estado, porque llega el momento de las elecciones y se dice de los nacionalistas, pero claro, los nacionalistas es ni CiU, ni ERC, ni PNV, nadie, no queremos ni agua. PNV, no, PNV pues sí que estamos. ¿Son derecha o son...? Pues que me da igual, que me da igual. Es decir, esas líneas, dice, no queremos, pues sí que ha cambiado la película, que acaba la legislatura diciendo que este país lo que necesita es integrar y reformularse, y al día siguiente el Partido Socialista dice, ni agua. Yo creo que acá ahí el Partido Socialista se ha metido en un callejón en sí mismo que no tenía salida y que probablemente la que tenía no la quería, que era un acuerdo de izquierda y mucho más apoyado pues en eso. Hombre, lo que está claro es que cuando terminó la legislatura se hablaba mucho de las necesidades imperiosas de rescate ciudadano, se hablaba mucho de las necesidades imperiosas de acabar con la corrupción y llevamos unos meses en los que sobre todo se habla de la necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo. Y los temas de calado, los temas que estaban demandando los ciudadanos y que animaron a muchos a votar, están en un cajón. Bueno, pero eso están en un cajón en España, como estamos viendo que en Navarra también están en un cajón. Es decir, una cosa es lo que se dice desde la oposición y más en campaña electoral, y otra cosa es como estamos viendo cuando se llega al gobierno si se actúa en esa dirección o no. A mí, enlazando un poco los discursos que hacían Jorge y Chencho, por supuesto que el Comité Federal puso una línea roja, por ejemplo, que era el tema del referéndum, pero es que es una misma línea roja que la misma noche electoral Pablo Iglesias fijó, es decir, dijo que sí o sí era necesario un referéndum en Cataluña, y el Comité Federal dijo que no iba a pasar por encima del referéndum. Entonces, en ese momento ya se sabía que si ni uno ni otro cedían en algo, era imposible llegar a un acuerdo, pero no obstante Pedro Sánchez siguió pretendiendo vender ese acuerdo. Y claro, decimos, hay una serie de cuestiones prioritarias que había que abordar de cara a la nueva legislatura. El problema, Chencho, es cuando las fuerzas que se pretenden unir tienen una visión muy distinta sobre precisamente esos problemas principales. Es decir, no es lo mismo proponer un Estado federal, no sé en qué términos todavía del Partido Socialista, pero un Estado federal y decir que no a un referéndum, que decir que sí taxativamente, como dice Podemos. Entonces, parece que había que abordar las soluciones a unos problemas inmediatos, pero que las respuestas de los distintos partidos que tenían que conformar una alternativa al PP son muy distintas. Yo creo que eso es lo que ha obstaculizado que se puedan sumar los votos para formar un gobierno. Bueno, ya estamos en campaña, en precampaña, ya hemos oído hoy mensajes políticos, las posturas inamovibles, y el tablero de juego en Navarra se abre de nuevo. 2 diputados para Unión del Pueblo Navarro en alianza con el Partido Popular, 2 diputados, la irrupción, un gran éxito electoral de Podemos en nuestra comunidad, la pérdida de los diputados nacionalistas y el diputado para el Partido Socialista. ¿Qué vaticinio se puede hacer? El cuatripartito intenta aunar fuerzas, pero Podemos es el que tiene que decidirse. Hoy EH Bildu le pedía insistentemente que diera un paso en un sentido o en otro. ¿Qué va a pasar en Navarra? ¿Se van a mantener las cosas como estaban? Pues no lo sé. No lo sé porque efectivamente Podemos, aparte del pacto de UPN-PP, fue el gran triunfador el 20 de diciembre y en esa posición y sobre todo también con un posible pacto en el aire con Izquierda Unida, pues bueno, no es la fuerza más interesada en ampliar todavía más el espectro porque bueno, esos 2 diputados realmente fueron un éxito. A partir de ahí veo que tanto Gero Abay como EH Bildu la propuesta que hacen es a 4. Y aunque digamos la primera respuesta ya se ha vislumbrado que está realmente complicado, pues me imagino que se va a dar unos días. Otras fórmulas como llegar a un entente Gero Abay y EH Bildu, pues me da la sensación que tienen riesgos. Porque efectivamente la suma de los 30 y pico mil votos de cada formación, pues a lo mejor les permitiría pasar a un PSN, depende cómo se polarizase la campaña. Pero a mí me da la sensación que eso tiene riesgos de cara al electorado, de cara al relato, de cara a una construcción del futuro inmediato. Los partidos ya miden esos riesgos y hoy se ha hablado de esto en el Parlamento de Navarra, quien más y quien menos
ya piensa cómo diseñar el camino hacia la cita con las urnas. Volvemos a la casilla de salida. Los partidos navarros mueven ya ficha de cara al 26 de junio. EH Bildu apuesta por una candidatura conjunta del cuatripartito al Congreso y al Senado y hace un llamamiento directamente a Podemos. Podemos está obligado a dar una respuesta positiva a la sociedad navarra que defendió ese cambio político en mayo y creemos que debe dar una respuesta positiva porque este mismo planteamiento va a ser posible en Cataluña, va a ser posible en Aragón, va a ser posible en Galicia, va a ser posible en la Comunidad Valenciana y no entendemos por qué no puede ser posible en Navarra. Podemos, de momento, no se posiciona, pero dice estar abierto a negociar. A nivel nacional, la formación de Iglesias ya ha comenzado las conversaciones con Izquierda Unida. Yo en el Consejo Ciudadano Estatal defenderé que vayamos a por todas, con Izquierda Unida y con quien haga falta. En los próximos días se abordará esa negociación y nosotros esperamos que se puedan alcanzar acuerdos para romper el tablero. Gero Abay se muestra favorable a analizar coaliciones con los socios que sostienen al Gobierno. Estamos abiertos a analizar y a reflexionar sobre las distintas posibilidades, coaliciones, agrupaciones. Está previsto que antes del lunes las 4 formaciones vuelvan a reunirse. Entre tanto, UPN y Partido Popular comenzarán también sus conversaciones. Hay que volver a hablar con el Partido Popular, hay que volver a analizar la situación y bueno, pues próximamente tomaremos la decisión que corresponda. Es de lógica el hecho de que se fue conjuntamente en las pasadas elecciones y entiendo que de cara a las próximas también. El Partido Socialista de Navarra volverá a presentarse con sus mismos candidatos al Congreso y al Senado. Con nuestras candidaturas, con nuestras listas, y yo entiendo que aquí el cuatripartito, o por lo menos los que no sacaron escaño, pues pretendan hacer de la necesidad virtud. El tiempo apremia y los partidos van tomando posiciones. Está claro, Chencho, que los partidos nacionalistas se lo replantean después del fracaso electoral de la cita con las urnas de noviembre, ¿no? Hombre, yo, esta legislatura tan corta que hay, yo creo que habrá gente que no ha podido ni estrenarse. El único que estaba a gusto en esta legislatura era Pachi López, que se encontraba como pez en el agua, y le ha durado poco. Pues yo creo que puedo vaticinar que las 5 personas de Navarra que han ido, no sé, alguna no va a repetir. Yo sí que ¿Quién pierde? ¿Quién cae? ¿Quién entra? Yo sí que creo que... Yo soy defensor también de ese acuerdo a 4. Creo que sería una buena apuesta en favor de darle además mayor compromiso y mayor responsabilidad al acuerdo de gobierno que hay en Navarra. Quizás lo vea un poco difícil. Yo creo que no veo a Podemos y a Izquierda Unida con muchas ganas de entrar en ese acuerdo, pero creo que Gero Abay y EH Bildu deberían, aun y todo, seguir e ir juntos, porque la realidad es la realidad. Yo sí que creo que yendo juntos perfectamente pueden llegar a sacar un escaño, ¿no? Se podrían llamar Navai, porque el tema de Navai, entre otras cosas, es que quizás lo amortizamos demasiado pronto, creyendo, y te ha dado muy buenos resultados. Prueba de ello es el cambio de gobierno que se ha dado en esta comunidad. Pero igual no está todo lo consolidado, todo lo que creíamos que estaba, como para permitirnos deshacernos de una herramienta tan importante. Igual en este caso sería bueno rescatarlo aunque fuese para esto. Pero yo creo que va a ir por ahí. También no habría que olvidar otro elemento que fue la peor experiencia de las pasadas elecciones de noviembre en Navarra, fue el fracaso de los 4 partidos en el Senado. No tiene justificación lo que pasó. La única justificación es que ninguno de los partidos se creyó la candidatura conjunta al Senado, porque habiendo sumado... Una aspiración a 2, ¿quieres decir? Claro, quiero decir, no, lo que quiero decir es que en las pasadas elecciones que se hizo la lista unitaria al Senado, la suma de los 4 partidos que la apoyaban se iba por los 140.000 votos. Y sin embargo al Senado se tuvieron 97.000 solamente. Y por eso se sacó un solo senador y UPN sacó los 3. En algunos con diferencia de 1.000 votos o de menos. Si se fuese conjuntamente al Senado y se trabajase y se creyese, los 3 senadores que ahora tiene UPN podrían ser para esta candidatura. Por lo tanto, en Navarra sí hay mucha tarea por hacer. Y si no es a 4, debería ser entre Gero Abay y EH Bildu aun y todo. Y al Senado volver a repetir con compromiso para que no vuelva a fracasar el tema al Senado. Yo de todas formas, Jorge, lo que estamos viendo es que es un juego de sopa de letras, que la gente está cansada ya de que yo me junto contigo, tú te juntas con el otro. Mira, si preguntásemos en Navarra a los líderes de Podemos si quieren ir conjuntamente los 4, dirían que sí. Dirían que sí, porque se sienten cómodos con Bildu, se sienten cómodos con Geroa y se sienten cómodos con Izquierda Esquerra.
En Madrid no les van a dejar que se junten seguramente con Bildu, tal vez por lo que decía Jesús antes. Respecto a la coalición Geroa-Bildu en pareja, vamos a llamarlo así, claro, hay muchas derivadas, y es que en octubre hay unas elecciones al País Vasco. Y claro, Bildu está atacando al PNV. ¿Y cuál es la posición del PNV ante esa coalición en Navarra con Bildu? Es que también está la derivada de octubre de las elecciones del País Vasco, si no se adelantan a junio, que también tiene la posibilidad el Lehendakari de presentarlas. Y UPN, ahora si voy con el Partido Popular, si no voy, si voy solo o no. Lo que está claro es que aquí el único que tiene un proyecto fijo, que se ha presentado siempre con sus siglas, que se va a presentar siempre con sus siglas, es el Partido Socialista. No estamos jugando, ahora me junto con este porque me interesa, y si mañana me interesa juntarme con el otro, me junto. Aquí estamos viendo nuevamente la sopa de letras, veremos a los nacionalistas esconder la Ikurriña, esconder la ley de símbolos, moderar las posiciones frente al PAI... Jorge, ese Chencho, argumento es el argumento de UPN, pero mira, el PSOE había superado ese el cuatripartito ve la luz en el PAI. Lo que decía María Solana, de que el país es una chapuza, ahora ya entendemos que el país, si está bien, vamos a ver, puede dar Jorge, mucho de sí. El tema de las Ikurriñas es el tema de UPN. El PSOE no puede caer en ese debate, Chencho, a quitarle el argumento es que la ley de símbolos que se iba a presentar en el Parlamento ya no está. Desde que ha habido la amenaza de las elecciones, la ley de símbolos ya no está. La posición en el PAI, ya no hablo de la Ikurriña, la posición en el PAI, cuando Miren Aranoa decía en el 2015 que el país es una chapuza, ahora dice que, bueno, que puede dar mucho de sí. Esther Corrés en febrero del 2016 decía que en unos años podíamos encontrar niños que no sepan ni castellano ni euskera por culpa del inglés. Y ahora dice Miren Aranoa que la verdad del informe de evaluación del país... ¿Quieres que te recuerde lo que decía Roberto Jiménez? O sea, es que al final... ¿Quieres que te recuerde media docena de citas de Roberto Jiménez? Que conforme se van acercando las elecciones, se va a ir moderando ese discurso para no dar miedo a nadie y no se engaña a nadie. Ya no se engaña a la gente. La gente el 20 de diciembre se dio cuenta y los nacionalistas no sacaron diputado. Y yo creo que si se repiten las elecciones va a volver a pasar lo mismo. No, Jorge Jesús. Yo, sinceramente, y con todo mi respeto al Jorge, hombre, decir que el Partido Socialista es el único que tiene un proyecto firme que vamos siempre con las mismas ideas y no nos juntamos con unos otros en bueno, a ver, te quiero decir, perdona, pero si algo yo creo que precisamente en Navarra está pagando el Partido Socialista es el hecho de que la gente no sabe qué es lo que vota, no sabe si cuando vota el Partido Socialista se va a juntar con Geroa Bai, o se va a juntar con UPN, o se va a juntar con Izquierda Esquerra. Es decir, yo creo que esa indefinición del Partido Socialista es la que precisamente le está pasando factura en Navarra. En cualquier caso, me da pena que poco menos que se haya convertido el tema de las elecciones en una cuestión totalmente pragmática, es decir, de obtención de escaños. Decía Chencho, no es que tenemos que sumar las matemáticas, Chencho, yo creo que las elecciones de Navarra lo demostraron, 1 y 1 no siempre son 2, porque tú hablabas de la propia candidatura conjunta y no solo fracasó porque los propios partidos no se lo querían, sino porque obviamente la ciudadanía no respaldó esa candidatura, de la misma manera que no respaldó a las formaciones nacionalistas, entre otras cosas por los meses de gobierno en el gobierno de Navarra. A partir de eso, bueno, pues yo creo que puede haber una serie de alianzas entre Podemos e Izquierda Esquerra, si se proyecta a nivel nacional, que también tenga su repercusión en Navarra, y a mí lo que realmente me sorprendería es el hecho de que Geroa Bai y Bildu fueran en una candidatura conjunta. Estábamos viendo ahora mismo al portavoz de Geroa Bai decir cómo están abiertos. Yo esta tarde estaba repasando las declaraciones que la propia Geroa Bai hizo hace unos meses, cuando se planteó este mismo escenario, pero claro, ellos en ese momento se veían en la situación de tener un diputado y pensaban que lo iban a mantener, ellos entonces hablaban de que no era bueno para Navarra, que fomentaba el frentismo de los bloques. Bueno, a mí ahora la verdad es que me sorprendería que Geroa Bai, Koldo Martínez, claro, después del fracaso que tuvo, estaría dispuesto a reeditar ese frentismo que parece que era solo cosa de UPN, pero parece que ahora ellos también van a formar parte de él. Bueno, Jesús, ¿hay algo que quede por decir? Porque hay muchas aristas, ¿no?, para limar. Bueno, yo creo que una cosa es decir que estás abierto a estudiar todas las combinaciones y otra cosa es a ver cómo se concretan. Pero sí que comparto que cuando la política, la ciudadanía percibe que las distintas formulaciones que se hacen tienen un carácter instrumental de llegar a conseguir, pues en este caso un diputado, pues los riesgos electorales, los riesgos electorales son evidentes y sobre todo cuando hay muy poco tiempo. Cuando el escenario también que se prevé, si ya en diciembre hubo una polarización y una recogida de votos hacia cuestiones en las que Navarra, por ser una comunidad muy pequeñita, con 5 escaños, sufre colocar los propios temas, pues bueno, esto entrar en ese campo mediático a última hora con una propuesta de muy última hora me parece complicado. Y por poner simplemente un comentario más, yo creo que me apetecía hacer una referencia a Mariano Rajoy, ¿no? Después de estos 5
5 meses yo creo que inaugura o reafirma un estilo de hacer política que yo he sido muy crítico con él, pero a la vista también de los resultados, ya veremos también de cara a las próximas elecciones, es de estudiar este hombre, ¿no? El no hacer nada, dejar que los enemigos o adversarios se pudran por delante y esperar. Bueno, tenemos que irnos a publicidad, Chencho, así que los matices habrá que guardarlos para otro día, o luego os dejo meter alguna pequeña pildorita, porque tenemos que hacer un alto en el camino para hablar de publicidad, y es verdad que las elecciones fueron en diciembre, que hemos dicho noviembre, pero fueron en diciembre, ¿no? El 20 de diciembre, ¿no? Es que hemos dicho noviembre, Chencho, y hemos dicho sí, y yo lo he dicho también. Las elecciones fueron en diciembre, es que parece que ha pasado mucho más. Exacto. A la vuelta nos preguntamos si los funcionarios navarros van a cobrar o no la extra, porque el Gobierno, de momento, dice que mantiene su calendario. Como el famoso cuento de la lechera, estamos ya de vuelta aquí en el debate en Navarra en abierto. Como el famoso cuento de la lechera, digo, ya hay partidos en Navarra que empiezan a echar cuentas de qué hacer con los 75 millones extra que le han venido a caer a Navarra al ampliar el Estado el límite de déficit previsto para este año del 0,3% al 0,7%. Y también una mejor recaudación. Algunos ya apuntan a una solución para los funcionarios, que se pague la extra con ese dinero que no se contaba. De ese tema se ha hablado mucho esta semana. Hemos conocido los datos de recaudación del 31 de marzo de 2016 que señalan que se ha recaudado respecto del año pasado un 21,4% más, es decir, 111,5 millones de euros. En este sentido, en la medida en que los presupuestos venían a establecer la devolución de la extra con carácter prioritario, consideramos que ante esta modificación de las circunstancias sería posible exigir dicha devolución la mayor brevedad posible, posiblemente en julio, que a efectos contables sería además muchísimo más fácil en lugar de posponerlo al 2018. Van a estar dirigidos pues, a financiar otras medidas que son bastante más urgentes que la devolución de la paga extra a los funcionarios. Había varios temas que analizaríamos, entre otros la purificación total de las cocinas. Por lo tanto, la ley foral dice lo que dice y si hay más dinero, lo normal es que automáticamente se pagará la extra. Si no se hace, es porque lógicamente con esa enmienda le pretendían meter un gol a Podemos, se lo habrán metido y ahora veremos hasta dónde tiene fuerza en ese gobierno para con sus votos pues, hacer posible que se pague esa paga extra. Podemos lo pide alto y claro. Al haber más en la tesorería, vía límite de déficit, vía mejor recaudación, hay que pagarle la extra a los funcionarios. 24.000 funcionarios navarros que, bueno, no sabemos si van a entender con esta nueva lluvia de millones que no se revierta esa situación, ese calendario previsto a 2018. Bueno, pues es evidente que seguramente a pesar del aumento de recaudación y de este margen que da el cambio del déficit, el tema de la contabilidad estará escasa, es decir, hay muchas necesidades y yo entiendo cuando el Gobierno dice que hay otras prioridades o que hay cosas que pueden ser más interesantes, dónde meter ese mayor recaudación, pues incluso puedo estar de acuerdo. Pero yo creo que hay un problema de fondo que en este caso debería primar. Yo soy partidario de devolver la extra ya y voy a dar unos argumentos que creo que el Gobierno debería valorar muy en serio. Primero, es un dinero que corresponde a los empleados públicos, que se le quitó y que hay que devolverles. Segundo, creo que cuando se está en política hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que la gente no pierda la credibilidad en ti. Entonces, si en un momento dado, quienes ahora están gobernando, éramos oposición, criticamos al gobierno de UPN y a la señora Barcina por aplicar la retención de la pérdida de la extra. Hicimos una ley para obligarle, por encima que fue recurrida por el Estado, sino pretendiendo que a pesar de todo se le aplicase la extra. Y hemos hecho una causa bellis en un momento dado por la retención. Creo que la única forma de mantener, de que la sociedad, las personas, en este caso funcionarios y funcionarias, mantengan la credibilidad en la política y en que nos la representan es que aquello que has estado defendiendo y además has hecho mucho ruido con ello, cuando llegue la hora de la verdad lo cumplas.
Y entonces aquí hay un problema serio. Podría haberlo, si se quiere, en otros temas que ahora no vienen a cuento. Pero hablando de la extra, hay un problema de credibilidad de los partidos que hoy están en el gobierno. Y yo no niego la razón del consejero de Bienestar Social o de cualquier otro que diga, es que tengo muchas necesidades aquí, de acuerdo. Pero hay un problema de credibilidad que implicaría la inmediata devolución de la extra desde mi punto de vista. Jorge. Comparto casi al 100% lo que comentaba Chencho. Hay un problema, voy a tener yo un problema contigo. Bueno, porque no sé si va a ser un problema o no. Hombre, si compartir tanto. Si te avienes a posicionamientos sensatos, yo creo que compartiremos más de una vez, Chencho. Hoy estamos coincidiendo en esto, pero en otros días hemos abordado precisamente esta situación que tú comentabas, Chencho, el hecho de que los partidos que ahora forman el gobierno, en su época en la oposición, y recuerdo la semana pasada hablábamos de la AP15 y demás, pues han hecho bandera de una serie de cuestiones que ahora yo creo que la gente tiene la percepción de que al llegar al gobierno no están haciendo bandera de esas cuestiones. No hay más que tirar un poco de hemeroteca y ver cuáles eran las prioridades de los partidos que hoy forman el gobierno de Navarra, que hablaban del empoderamiento, del tema de recuperar, pues yo qué sé, la renta social universal, que tampoco ha sido así. Entonces yo creo que es fundamental que se pague la paga extra. Tú, Vera, decías antes, el gobierno mantiene su plan. No, mantiene este plan, porque yo creo que el propio gobierno en 2015 sí que dijo que en 2016 iba a pagar todo el conjunto de lo que quedaba pendiente. Entonces, la propia consejera Ollo, la portavoz del gobierno, vino a decir que en el 2016 iba a pagar todo lo que quedaba, y ahora hemos visto cómo han tenido que corregir. Bueno, pues lo hemos dicho en otras ocasiones, no es lo mismo predicar que dar trigo, pero aquí, como decía también el portavoz de UPN, habrá que ver hasta qué punto Podemos y la parte que se supone que es más izquierda y no nacionalista del gobierno tiene fuerza, o hasta qué punto están dispuestos a tragar una más en la agenda nacionalista de Barcos y de su gobierno. Esto también puede tener un coste electoral, ¿no? Porque a nivel del Estado se acusa al Partido Popular de utilizar el tema de la extra, ahora sí vamos a pagar la extra para sacar rédito político. Desde el punto de vista, aquí podría ser también al revés, ¿no? Tiene una gestión complicada el Ejecutivo de Barcos con este asunto. Claro, y yo creo que ese origen complica también la posición del Ejecutivo del Gobierno de Navarra. ¿Por qué? Porque si ahora cambia de opinión, me parece que Ana Ollo ya establecía hoy algún tipo de matiz debido a ese incremento de las arcas públicas, pues se le va a acusar de oportunista, de electoralista de cara a esos comicios que llegan. Pero si se mantienen en la posición original, pues bueno, estoy con Chencho, yo no voy a establecer discrepancias, porque es verdad que la coherencia es importante en la política y porque de justicia es devolver un dinero que corresponde a los funcionarios. Con lo cual, entiendo que desde luego la posición más cómoda para el Gobierno, que puede hablar también de responsabilidad, es hacer ese pago. Desde un punto de vista electoralista, está claro. Con lo cual, si ponen dificultades, entiendo que también eso, las dificultades de las arcas les llevan a reservas. Pero yo dejaría unos días porque creo que el tema va a evolucionar. Tengo la impresión, es solo una impresión. Bueno, vamos a escuchar antes de darle voz a Jorge, que ha dicho hoy precisamente la portavoz del Gobierno cuando se le planteaba este tema, y también qué dicen los sindicatos a este respecto, porque Comisiones Obreras ha empezado un plan de movilizaciones porque pide que se abra la negociación en la mesa de la función pública y porque indica que todo lo prometido en materia de reversión de los recortes a los funcionarios navarros no se está cumpliendo. Admite el Gobierno que existen datos económicos favorables para Navarra. De hecho, según los últimos, la recaudación tributaria se ha incrementado este año en la comunidad un 1,4%. Unas condiciones óptimas según partidos como Podemos o PSN para que el Ejecutivo foral haga frente a la devolución de la paga extra de los funcionarios de 2012. Sin embargo, Ana Ollo considera que deben ser cautelosos antes de tomar decisiones. Luego tenemos que actuar con la responsabilidad suficiente como para no dejarnos guiar, yo la semana pasada decía también por intereses electoralistas, para no dejarnos guiar por el día a día. Reconoce que la devolución de la paga extra de 2012 que se dejó de abonar es una prioridad, pero también revela otras. Evidentemente, sí, vamos a imaginar la renta garantizada, se disparasen las solicitudes porque evidentemente habría personas más necesitadas, pues evidentemente la renta garantizada probablemente pasaría al lugar número 1. Precisamente, Comisiones Obreras se ha concentrado frente al Palacio de Navarra para reclamar ese dinero que la Administración Central ya ha anunciado devolverá a sus trabajadores en los próximos meses. Lo que reclamamos es, por enésima vez, la devolución de la extra de 2012 que han incautado a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública.
El sindicato no solo se concentra por esta razón, exige también al Gobierno foral el inicio de una negociación en una mesa de función pública para recuperar los derechos que dicen haber perdido. Derechos perdidos y que señalaban desde Comisiones Obreras no se están recuperando. Habla de que siguen las sustituciones, siguen los contratos temporales, sigue una situación muy compleja en el funcionariado navarro y que no se revierte. Mira, hemos puesto el foco con el tema del déficit en el pago de la paga extra, pero estamos hablando de 75 millones de euros. El pago de la paga extra es algo más que se puede hacer con todo ese dinero. El Partido Socialista ha presentado una batería de medidas que afrontan temas de desarrollo económico, de desempleo, de políticas sociales, de sanidad, de educación y también el pago de la paga extra. Siempre dentro de la mesa sectorial, de la negociación colectiva y dentro de ese marco, ¿no? Me hace gracia ver a Podemos volver a pedir la paga extra. Por la mañana son gobierno, por la tarde se manifiestan en contra del gobierno. Yo creo que es el momento ya de pasar de los cuentos a las cuentas. Tienen la posibilidad de influir en el gobierno, de que presenten una proposición de ley de ampliación del gasto para que se pague la paga extra. Esa votación en el Parlamento estaría ganada y al día siguiente se podría pagar a los funcionarios la paga extra. Con lo cual ahí tienen en su mano la posibilidad de pagar la paga extra, que no nos tengan ya con manifestaciones, que pasemos a los hechos. Y luego, compartiendo lo que decían Chencho y Jorge, pero me sonroja ver que UPN, que ha tenido responsabilidades hasta el año pasado, pues verles ahora pedir la devolución de la paga extra, verles pedir la reversión de la P15, la gratuidad de la P15, me sonroja a mí. UPN no votó eso en el Parlamento. No, es cierto, lo ha pedido el exalcalde de Tudela. Habló de la gratuidad de la P15. Me sonroja ver cómo en ayuntamientos hemos defendido que la calidad del agua de boca no era nada buena y se nos ha dicho que estábamos poco menos que llamando a la sublevación de la ciudadanía, y ahora se defiende que eso es así. O sea, esas cosas que están haciendo UPN ahora, que están en la oposición y que hace un año lo podían haber hecho y no lo han hecho, pues tampoco demuestra mucha coherencia, ¿no? Jorge, y a partir de ahí, vuelvo a repetir a Podemos que ya se dejen de aventuras y que bajen ya el terreno y que gestionen y que pueden tener en su mano también la posibilidad del pago de la paga extra. Dos cuestiones. Una, por contestar a Jorge, es cierto que se sustrajo esa paga extra en 2012, es una sustracción, de alguna manera, es una acción que vino ordenada desde el Gobierno central, es decir, que no fue el Gobierno de UPN Navarra el que la llevó a cabo, sino que por imposición del Gobierno central tuvo que hacerlo. Recordemos que fue el propio Ejecutivo Foral, mediante una fórmula pues un tanto original, el que trató de que por lo menos en la práctica los funcionarios no sufrieran ese agravio, adelantando la paga del siguiente mes. Entonces, en cualquier caso, a mí lo que me gustaría poner en manifiesto, este tema a mí me trae a la mente una cuestión, y es que tradicionalmente siempre en Navarra hemos elogiado el tema del convenio económico, pues porque nos permitía tener una gestión propia, y eso nos permitía de alguna manera pues pagar menos impuestos que el resto de los españoles, tener una fiscalidad mejor, estar en unas condiciones mejores. A mí hay una cuestión que me sorprende, y es que ahora mismo los funcionarios de Navarra están en peores circunstancias que los del resto de España. O sea, todos los funcionarios de España van a cobrar esa paga sustraída en 2012 menos los de Navarra, de la misma manera que con la reforma fiscal que ha hecho este gobierno, los ciudadanos de Navarra ahora mismo pagamos más impuestos que los del resto de España en lugar de pagar menos. Ya, pero vamos a ver, vamos a colocar cada cosa en su justa medida. Es decir, una cosa es el debate de la extra, que es el que estamos teniendo. Yo ya he dicho que soy partidario y no niego que incluso desde el punto de vista personal considere que podría haber necesidades que estarían por encima de la urgencia de la extra, que al fin y al cabo se está adelantando. Pero entiendo que para ser consecuentes en política hay que cumplir lo que se dice. Y entonces, como hicimos todo un recorrido con la extra, es el momento de eso. Pero ojo, una cosa es la extra y otra cosa es otras cosas. Porque resulta que cuando se dice revertir todos los recortes, de acuerdo, pero resulta que, por ejemplo, este gobierno iba a sacar las plazas de bomberos y Madrid prohibió la mitad. Para sacar plazas en educación hay que ir a Madrid a pedirle permiso al ministerio. Oye, Chencho, pero déjame que acabe. Me pasaba antes. Pero resulta que UPN va en coalición con el PP. Y tenemos 15 recursos de inconstitucionalidad sobre leyes navarras que resolverían muchos problemas de estos, puestos por el PP. Y tú vas en coalición, UPN va en coalición con el Partido Popular. Entonces, ¿cuál es la complicidad
o la responsabilidad compartida de UPN en relación a todo lo que está pasando en Navarra, también con el funcionariado y con la imposibilidad de abordar muchos temas? Como es, por ejemplo, tú dices, tenemos un convenio económico que creíamos que teníamos capacidad de legislar en muchos temas y la legislatura pasada se legisló, pero cada ley que sacábamos, Madrid, el Partido Popular, la recurría. Bueno, pero UPN va en coalición. Claro, pero hay que ser conscientes, ¿eh? Bueno, quiero que se habla de mezclar de siglas, pero vuestra mezcla de las siglas de UPN con las del PP en las próximas elecciones, como las pasadas, por cierto, UPN presume de ser un partido que no tiene ningún caso corrupto y vas a las elecciones con el partido que prácticamente todo el partido es un corrupto. Y no tiene problemas. Bueno, pero UPN lo que dice en ese caso es que UPN puede tranquilamente sacar la cara que no tiene ningún caso de corrupción. Sí, pero vais en coalición con uno que es de arriba abajo corrupto. Bueno, de que decir, Chencho, pero podemos hablar de quién va en coalición con quién y... Bueno, vamos a dejar el asunto de... Vamos a unos y de otros vamos a dejar el, y de los casos que son vamos de corrupción a dejar el asunto de las coaliciones y quiero que escuchemos a una de las portavoces de Sanidad de Comisiones Obreras que hablaba de esta situación de los funcionarios y de una situación de parálisis ante lo que antes se denunciaba. Vamos a escucharlo y lo entendemos. Temporalidad, precariedad en la contratación y consecuencias en la asistencial, pero hay una paz social. Estas situaciones antes nos concentrábamos, las denunciábamos, pedíamos dimisiones y hoy, ahora mismo no estamos viendo comisiones obreras en la soledad. Bueno, dicen que hay soledad, que hay una paz social y que las cosas están exactamente que antes, cuando los funcionarios se concentraban, salían a la calle y pedían acción. Jesús. Sí, lo decía antes Chencho, la importancia de ser consecuente en política es claro. Y yo creo que uno de los motivos del descrédito de la política es ese, el y tú más, el magma que se siente en la ciudadanía de que cuando alguien llega al poder, pues digamos de lo que prometía, empieza a rebajar sus cumplimientos. Pero en todo caso, también me llama la atención en ese juego y en ese cruce de reproches que cuando este gobierno apostó por una reforma fiscal, por incrementar los ingresos, bueno, pues por parte, por ejemplo, del Partido Socialista hubo una posición crítica clara, ¿no? Y vuelvo un poco a la primera parte del debate. Creo que en los últimos meses ese juego mediático de cruces, de declaraciones, sobre todo de declaraciones entre los partidos políticos, ha dejado en un segundo plano la situación social grave. El Gobierno de Navarra va a hacer ahora un año en el poder, pero efectivamente la situación social está muy delicada, las arcas están muy delicadas. Entonces, claro, hacer la cuadratura del círculo de querer más ingresos, querer gastar más socialmente, querer cumplir con el funcionariado, cosa que me parece todo bien, pero claro, el dinero tiene que salir de algún lado y eso también genera Jesús, pero sorpresa. Yo creo que yo el análisis que hago es muy distinto al tuyo, es decir, a mí me da la sensación de que los partidos del gobierno sí que pintaban una situación realmente catastrófica de Navarra, es decir, parecía que en Navarra la sanidad, la educación, nada funcionaba y resulta que ahora nos damos cuenta que después de 9 meses de gobierno, sin llevar a cabo grandes actuaciones en los campos, ahora parece que no hay ningún problema. Yo estoy hablando y ciñéndome al relato de Comisiones Obreras. Sí, pero que es un relato, yo creo que está compartido en parte por los partidos que forman parte del equipo de gobierno de Navarra. Es decir, ¿cuántas veces oímos antes de esta legislatura decir que la sanidad en Navarra estaba fatal, que la educación... No, pero cuando por ejemplo, este gobierno dice que va a incrementar la atención sanitaria sábados y domingos, el Partido Popular pone, no sé si el grito en el cielo, pero eleva el tono diciendo que eso va a costar un dineral. Es que queremos servicios, pero no queremos pagar dinero. Pero porque Jesús, porque es el mismo partido que después de decir que no querían peonadas, están proponiendo peonadas para dar la solución, que ellos desde la oposición decían que las peonadas no eran la solución. O sea, es constantemente el mismo debate de que la gente que estando en la oposición defendía unos planteamientos, llega al gobierno... Si no me equivoco, no habla de peonadas. El gobierno dice que se descartan peonadas, pero se acusa al gobierno de estar utilizándolas de otra manera. Ha inventado un nuevo término. Lo que está claro es que Comisiones Obreras lo que plantea es que no está habiendo movilizaciones como había en la legislatura pasada, y eso es así. Mira, cuando el Partido Socialista en la legislatura anterior planteó la reforma de la renta de inclusión social, las plataformas por la renta social se movilizaron contra la reforma que había hecho el Partido Socialista. Hoy plantea
el gobierno cuatripartito una reforma de la renta garantizada y aunque las plataformas la critican, no se movilizan. No estamos viendo las plataformas con las pegatinas de los recortes y tal en los hospitales como había antes, y los recortes no se han echado para atrás. Hay un pecado original que determina muchísimo, y es que en Navarra se perdieron casi 2.500 puestos de funcionarios en estos años de atrás, y aunque haya voluntad de recuperarlos, el Estado no lo permite. Bueno, hasta porque no permite sacar plazas, no permite sacar plazas. Pero eso también pasaría antes, Chencho, ¿no? Ya, pero te quiero decir que este gobierno ya pretende, pero no puede. Debate vivo, pero no hay tiempo para más. Ya os veo que levantáis la mano, se ha quedado la cosa corta. Bueno, pues volveremos a vernos, tendremos ocasión de seguir hablando de todo esto. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado y a ustedes por estar ahí al otro lado. Hasta la próxima semana.